¿Pueden revisar si ya se está transmitiendo, por favor? ¿Listo, chicos? Ok, buenas tardes. Mi nombre es Leonela Parra Varela. Actualmente soy la directora local de IA Chapingo. Y es para mí un honor darles la gran bienvenida a este gran evento que estamos transmitiendo en vivo, en donde vamos a hablar acerca de el daño ambiental desde dos enfoques diferentes, desde el enfoque económico y desde el enfoque de los recursos naturales. En esta ocasión me acompañan ponentes muy valiosos, estudiantes y egresados de la Universidad Autónoma Chapingo, quienes les solicito por favor se presenten. Empezamos con Gladys, por favor. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto a todas las personas que nos están observando en este día. Me da mucho gusto formar parte de este evento. Mi nombre es Gladys Montes. Soy egresada de Ingeniería en Recursos Naturales Renovables. Y pues muchas gracias a este tipo de eventos en el que podemos formar un criterio y más que nada informarnos acerca de la relación que hay con respecto a medio ambiente y economía. Gracias. Gracias a ti, Gladys. También nos acompaña Javier. Hola, buenas tardes a todos y a todas quienes nos acompañan desde su casa. Mi nombre es Javier Valdivia Navarro y al igual que Gladys soy egresado de la Ingeniería en Recursos Naturales Renovables y bueno, me da mucho gusto estar con ustedes para compartir un poco. Gracias, Javier. También nos acompaña Gandhi. Hola, me da mucho gusto saludarlos. Este día es especial. Soy estudiante de la Ingeniería en Economía Agrícola y es muy, muy importante este tipo de eventos. Me alegra mucho porque es necesaria este enfoque interdisciplinario del problema ambiental que en este momento estamos en ello, ¿no? Muchas gracias y estaremos aquí. Gracias, Gandhi, por acompañarnos y también damos la bienvenida a Ivana. Buenas tardes, primero que nada a ustedes cuatro y a los compañeros y compañeras que nos están viendo. Mi nombre es Ivana Carrillo Siller, soy estudiante, al igual que Gandhi, de la Ingeniería en Economía Agrícola y al igual que el resto de ustedes, estoy muy contenta de poder realizar este conversatorio. Gracias. Gracias a ti, Ivana. Bueno, y también nos manda un saludo muy cordial la compañera Saraí Vega, quien en esta ocasión no nos pudo acompañar. Sin embargo, aquí estoy yo en su representación y pues vamos a dar inicio a esta gran charla. Invito a todas las personas que están siguiendo nuestra transmisión en vivo a través de Facebook que nos vayan dejando sus preguntas, sus dudas, sus comentarios a través de los comentarios para nosotros posteriormente hacerles llegar esas preguntas a los ponentes y abrir un poquito más el diálogo en esta ocasión. Bueno, pues para empezar, me gustaría que Ivana nos platicara un poquito acerca de qué es la economía, qué es esta ciencia. Gracias. Pues para no errar, la verdad me traje mis notas, entonces haré uso de ellas conforme vayamos avanzando. Sin embargo, pues sí me gustaría, primero que nada, dar mi propia definición. La economía es la ciencia que estudia cómo la sociedad reparte los recursos que existen en el mundo.
cualquier N cantidad y cualquier tipo de recursos. Sin embargo, me gustaría también leer una definición que encontré de Gregory Mankiw, es un economista muy reconocido, y él la describe como el estudio del modo en que la sociedad gestiona sus recursos. Es bastante parecida a la mía, sin embargo, digamos, él es un autor reconocido. Entonces, esto es de lo que se trata la economía. ¿Cómo es que nosotros, las personas, vamos a distribuir nuestros recursos entre nosotros? Hay también distintos modos de producción, evidentemente. ¿Cómo vamos a transformar la materia prima en el producto final que deseamos? Llámese esto, por ejemplo, incluso comprar una semilla es una distribución de los recursos que tenemos en nuestro planeta, hasta un celular también es una distribución. Entonces, eso es de lo que se trata la economía. Y también es importante mencionar que muchos autores dicen que son recursos escasos, y yo creo que vale la pena mencionarlo precisamente por de lo que trata esta mesa, digamos, de diálogo. Son recursos escasos la gran mayoría de ellos, no los encontramos abundantemente o tan abundante, no son inagotables. ¿Me explico? Hay un punto en el que se van a terminar y tenemos que saber gestionarlos, tenemos que saber crear modos de producción que sean sostenibles y de esta manera lograr que no solo nuestra generación, sino las generaciones por venir puedan tener estos recursos que nosotros gozamos y que los tengan además con la misma calidad con la que nosotros los tuvimos, nuestros padres, nuestros abuelos, etc. Entonces, bueno, ya para concluir, eso es la economía, la gestión de los recursos escasos que nos da la tierra, que nos da, bueno, etcétera, recursos naturales. Espero que nos comenten mucho más a fondo nuestros compañeros de recursos, que ellos han de saber muchísimo. Y bueno, aquí concluyo esta parte de qué es la economía. Muchas gracias, Ivana, por tu participación. Y pues vamos a ver la otra parte, los recursos naturales. Gladys, ¿qué me podrías decir al respecto? Pues justo como lo dice Ivana, es necesario contemplar, o más bien se contempla al medio ambiente como un recurso natural para que éste tenga una relación directa con ello, puesto que el medio ambiente por sí solo simplemente representa el espacio en donde se desarrolla la vida y los organismos, por tanto, solamente contempla como es el petróleo, el carbón, aire, suelo, agua, y por sí mismos, pues no representan un valor económico hasta que se les denomina recurso natural, en donde se refiere a aquellos que son muy variados medios de subsistencia para los seres vivos y que pueden ser utilizados de manera natural o transformados mediante diferentes tipos de energía y que se pueden manifestar en productos manufacturados. De esta manera se entiende o se dice que son muchos y que son diversos y que obviamente tienen un límite, ¿no? Esto, por tanto, nos ha llevado a la gestión de obligada o más bien necesaria para los recursos naturales para el crecimiento económico, y que con esto mismo ha llevado a un desarrollo de la tecnología y de la ciencia. Muchísimas gracias, Gladys. Bueno, pues podríamos pensar que se trata de dos ciencias que son completamente diferentes o que son completamente conjuntas, que trabajan en conjunto. Sin embargo, yo creo que muchos nos estamos preguntando en este momento, ¿cuál es la relación de estas dos ciencias? ¿Cómo se relacionan? Me gustaría que Javier nos diera su punto de vista. Sí, bueno, yo creo que Ivana dio una definición perfecta al decir que la economía es la distribución de los recursos, y creo que la clave está en que cómo se distribuyen estos recursos, pero los recursos naturales, y aquí caben los renovables y los no renovables. Del que yo conozco, pues evidentemente son los recursos naturales renovables. Entonces, ¿cómo se relacionan la administración y manejo de los recursos naturales con la economía? Pues eso,
de tal manera que podamos hacer llegar todos estos recursos naturales a todas las personas, pero de una manera equilibrada, sostenible y que sobre todo que nos permita ayudar a reducir desigualdades, no solo entre países desarrollados y en vías de desarrollo, sino también dentro de los mismos países y dentro de las propias comunidades. Porque no podemos hablar, por ejemplo, hablando de la Ciudad de México, que es como un contexto que todos entendemos, no podemos hablar que la gente que vive en la Miguel Hidalgo tiene acceso a los recursos naturales de la misma manera en que tiene acceso la gente que vive en Iztapalapa, por ejemplo. La distribución del agua, del aire con buena calidad, etcétera, no es de la misma manera. Entonces, ¿cómo se relacionan estos dos? Pues es la distribución igualitaria, equitativa de los recursos naturales entre todos y todas. Así es, Javier. Y bien, Ivana, ¿qué respondes al respecto? Bueno, lo que menciona el compañero es fundamental, obviamente, desde su punto de vista de los recursos naturales, es completamente acertada. Evidentemente no puedo decir nada que sea, digamos, diferente. Sin embargo, yo que estudio economía digo que no puede existir economía si no hay recursos. No podemos hablar de esta ciencia sin hablar primero de los recursos naturales, llámese renovables o no renovables. ¿Por qué? Porque la economía está siempre pidiendo y pidiendo y pidiendo nuevos recursos. Me explico, es una sociedad que no se cansa de explotar los recursos naturales que nos ofrece la naturaleza y constantemente quiere y quiere más de los que la naturaleza tiene de por sí sola brindarnos. Entonces es muy importante porque no podemos hablar para nada de economía si no hablamos de los recursos que explotamos, los que pedimos y los que consumimos. Hay una definición muy padre que yo encontré y digamos, México es un país neoliberal, tenemos un mercado abierto donde, digamos, comerciamos con muchos países y dice así, el pensamiento económico está basado en la apropiación y explotación de todos los recursos naturales sin pensar en las generaciones futuras. Nos encontramos en un modo de producción que no piensa en las generaciones futuras y que simplemente quiere recursos para ahorita y para la máxima ganancia al menor costo. Y sí, eso es lo que nos enseña la economía. ¿Cómo gano y no gasto nada? Pero también tenemos que pensar en esa parte de los recursos que no es viable. Si yo reduzco tanto el costo para agrandar mi ganancia, ¿dónde queda esa sostenibilidad? ¿No? Entonces, sí, fundamental también es la economía, pienso yo, la que siempre está explotando, va a continuar a explotar los recursos naturales y principalmente las grandes empresas, las grandes fábricas son las que explotan estos recursos de manera no sostenible. Normalmente ellos, que son los que tienen el poder adquisitivo para poder tener o poder hacer estrategias que sean más sostenibles, son los que menos lo hacen desde mi punto de vista y son los que deberían, son los que tienen esa deuda social. Muy importante, me gustó mucho lo que mencionó el compañero, de que tiene que tener un aspecto social, todo esto de justicia, de que sea equitativo, porque alguien con gran poder adquisitivo, obviamente sí va a poder comprar, digamos, un producto final que diga que es vegano, que no se utilizaron, no sé, fertilizantes químicos, etcétera, etcétera. Sin embargo, alguien de bajos recursos, obviamente vas a comprar lo que sea más barato, no vas a comprar algo caro nada más porque dice que es eco-friendly. Entonces también hay que tomar muy en cuenta esa parte social y bueno, como digo y recalco, no se puede hablar de economía si no hablamos de los recursos naturales. Gracias. Muchísimas gracias, Ivana. Y bueno, o sea, todo esto es súper interesante. Pensaríamos que estos modos de producción, Ivana, que mencionas hasta ahora, ¿son los correctos o no lo son? ¿Por qué? Porque últimamente ha estado mucho de moda todo esto de las problemáticas ambientales. Todo lo de cambio climático, contaminación. Y pues se trata de dos ciencias
que nos ayudan a resolver este tipo de problemáticas ambientales que no sabemos realmente qué las están causando. Sin embargo, existen antecedentes y me gustaría que Gandhi Martínez nos hable acerca de cuáles son estas causas de las problemáticas ambientales a las que nos hemos estado enfrentando en todo este tiempo. Te agradezco mucho que me des la palabra. Mira, como antecedentes podemos decir que necesidades humanas siempre hubo, hay y siempre habrá. Y por lo tanto, siempre como humanos vamos a buscar la manera de satisfacer esas necesidades más y mejor. Por consiguiente, impacto ambiental. O sea, desde que nosotros pisamos el suelo, ya estamos haciendo un impacto ambiental. Desde que el primer sujeto empezó a hacer un surco y darle mejores beneficios a una planta, porque apenas esa planta crezca, lo va a alimentar, ya se está haciendo un impacto ambiental. Por otra parte, ya están hablando, ya habló un poco mi compañera de los modos de producción, que no son más que contratos de organización social, de cómo se va a distribuir los recursos para la mayor satisfacción de necesidades. Y Marx, pues, los cataloga en 6, en comunismo primitivo, en esclavismo, feudalismo, capitalismo, socialismo y comunismo científico, ¿no? A diferencia de otros modos de producción, en donde yo produzco lo que necesito para mí, para mi familia y para mi pequeña comunidad, y si es que hay un excedente, lo puedo vender o intercambiar, en este modo de producción nos obliga necesariamente a producir para intercambiar. Por ejemplo, si yo produzco 50 zapatos diarios, pues solamente pues a lo mejor me ponga 2 al mes, ¿no? Entonces, la gran mayoría de toda esa producción se tiene que ir al mercado a ser competitivo, lo que nos obliga, y no por eso estoy diciendo que los otros modos de producción sean perfectos, solamente pues que esta es una característica de los otros modos con la diferencia del modo de producción que nosotros estamos teniendo. Entonces, este modo de producción nos obliga a producir para ejercer poder, porque si no ejerzo poder, muero, y finalmente produzco o muero. Entonces, si nos dan esa opción entre producir o morir, pues obviamente voy a optar por producir, haya las consecuencias que haya. No me importan las consecuencias económicas, sociales, o en este caso que esta mesa de diálogo gira, las consecuencias ambientales. En próximas intervenciones me gustaría decir qué ha provocado, qué consecuencias ha provocado este modo de producción, y lo que más me gustaría proponer algunas soluciones, qué soluciones posibles podrían haber, y porque no es, si bien el principio es analizar el problema, también es proponer las soluciones. Así es, Gandhi. Gracias por tu participación. Y bien, Gladys, ¿tú qué opinas? ¿Cuáles han sido estas causas que han suscitado estas grandes problemáticas ambientales? Si bien es importante resaltar el impacto económico que ha tenido, que se ha visto beneficiado de acuerdo a la explotación de los recursos naturales, también es necesario resaltar que a través del tiempo y en diferentes sociedades se ha consolidado de forma gradual una clase social que ha aumentado la diferencia significativa entre el aumento de la pobreza y las desigualdades. Eso es clarísimo, y que de hecho este sistema en el que estamos viviendo pues apoya, ¿no? O sea, realmente no se ha trabajado en una reducción de desigualdades verdaderas. Esto ha llevado a que incluso el hecho de la globalización nos ha permitido poder acceder a diferentes fuentes de insumos para producir, creando más posibilidades para que más sitios sean poblados y para que más sitios sean abastecidos. Por lo tanto, la población ha crecido muchísimo. Actualmente somos 126.2 millones de personas en el planeta, o sea, eso es bastante.
Lo que quiere decir que cada vez se necesitan más recursos para poder abastecer las necesidades de consumo, y no solamente de consumo, porque actualmente también existen cosas denominadas como necesidades y que además involucran comodidades, ¿no? Esto aunado a lo que dice Gandhi, pues es un sistema económico y social claramente, porque no se pueden dividir, que está basado en el extractivismo de los recursos naturales. Un sistema que no contempla los límites de este mismo y que por lo tanto busca maximizar sus ganancias y minimizar los costos, algo que obviamente no genera una relación directa con el cuidado y con la procuración del bienestar de nuestros recursos naturales. Por otra parte, también está la nula transparencia o baja transparencia incluso de los grandes monopolios y grandes empresas que se dedican a abastecer dichas necesidades y que incluso buscan opacar el nivel de contaminación que han estado generando. O sea, no se tiene una rendición de cuentas transparente y si es que existe, pues no está regulada. Así es, Gladys. Ivana, ¿te gustaría complementar esta pregunta? Sí, nada más me la podrías volver a repetir para pensar otra vez mis ideas. ¿Cuáles consideras tú que son las causas de las problemáticas ambientales? Bueno, yo justo ahorita en este momento estoy leyendo un libro muy padre que ya había mencionado antes, que se llama ¿Por qué fracasan los países?, de Acemoglu y Robinson, y ahí menciona una parte fundamental, que desde que llegaron los españoles a América, cuando teníamos aquel sistema de producción que era la encomienda, empezó a generarse más bien instituciones políticas y económicas extractivas. El problema de este tipo de instituciones que se forjaron desde la época de la conquista, estamos hablando de 1521 en adelante hasta ahorita, es que una vez que las personas que llegan al poder económico, llámese desde presidente hasta presidente municipal, digamos, tienden a darle el poder económico a una élite extremadamente reducida de personas para que produzcan lo que quieran, como quieran, cuando quieran. Entonces, el gran problema de esto es que generas que estas personas que tienen digamos, monopolio, como mencionaba la compañera, u oligopolio, como se le quiera llamar, tienen no solo este poder económico que se les está brindando, sino que tú, entre más poder económico tengas, vas a también tener cierto poder político en los países. Y yo creo que eso es lo que pasa aquí en México, que una élite extremadamente reducida no solo maneja la economía del país, que desde ahí está mal, sino que también maneja las políticas, y en este caso las políticas ambientales de producción. Yo creo que esa es la causa, instituciones políticas y económicas extractivas, y por eso hemos llegado al punto al que hemos llegado. Esa es mi participación. Gracias. Muchas gracias, Ivana. Y me gustaría saber qué es lo que está pensando Javier respecto a esta pregunta. Yo, a diferencia de Ivana, yo no creo que sean las instituciones políticas. Yo creo que es realmente el sistema económico basado en el mercado el que es la principal causa del problema, de la crisis ambiental que tenemos en este momento. Les explico. Como ustedes saben, a partir de la revolución industrial comenzó el aumento de producción de bienes y servicios. Y ese aumento de producción de bienes y servicios vino acompañado de un aumento impresionante de la población, como ya lo mencionaba Gladys. Bueno, entonces, este crecimiento ha venido a la par, aumenta la producción de bienes y servicios y aumenta la población. Sin embargo, aquí hay que ver qué es el sistema económico el que nos ha generado esta desigualdad que mencionaba Ivana. No necesariamente las instituciones políticas. Les explico mis ideas.
Como podemos ver, la revolución industrial favoreció evidentemente el sistema basado en el mercado, y se supone que esta idea, el mercado regula y distribuye la riqueza, lo cual ha sido completamente falso porque tenemos una élite muy reducida que acumula la mayor cantidad de riqueza, y por otra parte tenemos una gran población de gente que vive en pobreza. Y esta élite es la que se ha encargado, favorecida por el sistema económico de mercado, esta élite es la que se ha encargado del extractivismo que mencionaba Gladys, a costa de lo que sea, de no importa el daño ambiental, el daño social, económico, etcétera. Pero también tenemos esa gran parte de población en pobreza, y aunque no me gusta romantizar la pobreza, pero sí que es cierto que esa gente de ese sector en el cual está la mayoría de la población del mundo, también genera una crisis ambiental. ¿Por qué? Porque la gente que no tiene que comer el día de hoy va seguramente a pensar, bueno, es que allá hay un árbol de una madera preciosa que me van a dar X cantidad de dinero, y va y lo tala. Entonces comenzamos a tener procesos de pérdida de biodiversidad. Comenzamos a tener gente, por ejemplo, en Guerrero, que dice, bueno, yo vivo en pobreza, pero los políticos están dando una vida de dioses, y ellos se pasan la ley por donde quieren. Bueno, pues yo con todo el derecho del mundo hago un sistema de rosa tumba y quema, y pongo plantas de marihuana o amapola, etcétera, ¿no? Entonces estamos teniendo ya procesos de pérdida de biodiversidad, pero aparte de degradación del suelo, etcétera. Entonces, yo, a diferencia de Ivana, no creo que sean las instituciones, sino es el propio sistema económico basado en el mercado el que ha generado la crisis ambiental que tenemos actualmente. Gracias, Javier. Bueno, a través de nuestra transmisión en Facebook, Ann Ramos nos pregunta, entonces, ¿pareciera que el problema es humano? ¿Que las personas que tienen el control sobre la política, los recursos, no tienen valores básicos? Javier, ¿qué respondes a esto? Bueno, yo no creo que sean necesariamente quienes contengan el poder, porque podemos ver ejemplos de personas que tienen el poder y que no necesariamente tienen valores malos, por decirlo de alguna manera, sino creo que es el propio sistema el que los orilla a ellos. Por ejemplo, podemos tener gobernantes muy buenos, etcétera, pero tenemos una élite económica, empresarial, abusiva, que es la que los orilla a corromper las leyes, como por ejemplo podemos hablar de México, que a lo mejor, pensando en el mejor de los casos, que los políticos que teníamos antes favorecieron una reforma energética que está basada en la extracción, ¿no? Etcétera. Pero eso solo por mencionar un ejemplo. Pero también podemos mirar otros ejemplos en África, donde hay gobernantes que no necesariamente velan por los intereses de la élite empresarial, sino realmente por las personas que representan, pero el propio sistema los ha emergido en este sistema de extractivismo, por ejemplo, las minas de oro o de otros metales en África, ¿no? Entonces, yo creo que no es necesariamente el poder, sino es el sistema que los orilla a eso. Bien, me gustaría que Gandhi diera su punto de vista acerca de la pregunta que nos dejaron en los comentarios, por favor. Sí, claro, eso forma parte de las consecuencias de este modo de producción. Como dije anteriormente, es producir o morir, y si te dan una opción y otra, que la otra es morir, pues obviamente vas a irte por producir, y no mis necesidades, no la que mi familia necesita, no la que mi pequeña comunidad necesita, sino la que el capital necesita. No es que yo necesite cortar ese árbol, pero si me dan un buen precio por ese árbol, pues yo voy y lo corto. Voy y mato a esa gente. Pues a mí no me interesa, yo lo que quiero es producir. No me voy a morir, pero estoy produciendo. Bueno, esa es una parte. Y sí, completamente, o sea, y esto ha orillado que aunque seas muy buena persona y todo eso, unas pequeñas corporaciones acumulen el 90% de la riqueza.
haya 1.300 millones de pobres y consecuencias ambientales. O sea, por ejemplo, ahorita les voy a dar unos datos que fueron del 2019. Nuestra deuda ecológica es de 1.75 veces tierra. ¿Esto qué quiere decir? Que al año estamos consumiendo como si tuviéramos un planeta y el 75% de otro planeta. Una emisión de carbono de 36.960 millones de toneladas de carbono y una cantidad de basura producida de 2.100 millones. O sea, es una cantidad inmensa. Estamos produciendo infinitamente en un mundo finito y no hay que ser unos genios para que lleguemos a la conclusión de que estamos llegando a un suicidio. A tal grado que si en 10 años no cambiamos nuestros hábitos de consumo, vamos a llegar al punto de no retorno. ¿Esto qué significa? Que si en 10 años no cambiamos esto, hagamos lo que hagamos, no vamos a tener un planeta habitable. Esa sería mi intervención. Gracias, Gandhi. Muy interesante tu participación. Y bien, ahora que ya entramos en esa parte de las consecuencias que han tenido todas estas políticas, todos estos sistemas económicos, la sociedad. Gandhi, ¿tú cuáles crees que son las consecuencias de estos impactos ambientales? 3, mira, yo no soy marxista, me considero yo, está mal considerarse uno mismo, pero yo me considero un economista abierto porque leo una diversidad de autores, pero sin embargo en la definición de Marx, las 3 características del capitalismo es acumulación de capital, es producción de mercancías y producción de plusvalor. Eso está en el capital, Das Kapital. Bueno, una vez que vemos que por sí mismo el sistema tiene contradicciones muy fuertes, como una economía cíclica, pues obviamente, y aunado con lo que les estaba diciendo de las conclusiones de, dice Marx, de todo se convierte en una mercancía, el de producir para obtener poder, tener poder para no morir, y se reduce a producir o no morir. Entonces, cuando uno está orillado a producir o morir, obviamente, pues vas a ver que necesitas producir lo que el capital necesita. Entonces, las consecuencias son esas, son las consecuencias es que si a tal grado no cambiamos nuestros hábitos de consumo, pues vamos a tener en 10 años el punto de no retorno. Esas serían las consecuencias que ya lo estamos viendo en este momento. O sea, en este momento puedes salir a las calles y en una ciudad más o menos industrializada ya no puedes respirar aire puro, ¿no? Y eso es una consecuencia brutal. Y las toneladas de carbono que ya les había mencionado. Gracias, Gandhi. Muy interesante tu aportación. Pero me gustaría saber qué opina Gladys. Bien, yo quisiera aportar un poco más con la pregunta que nos hicieron por ahí, y yo difiero un poco en lo que mencionaron anteriormente nuestros compañeros. Si bien tiene mucho que ver con el sistema económico, lo que nos ha llevado a este sistema económico es la desconexión que tenemos los seres humanos respecto a la naturaleza. A través del tiempo hemos sido capaces de creer que la naturaleza está a expensas del ser humano, de las personas, que todo lo que está en la tierra, así ya sea animales, metales, agua incluso, pertenece y está diseñado para los seres humanos. O sea, esa parte, yo creo que esa parte es la fundamental, o es la que explica el hecho de que sobreexplotemos los recursos naturales beneficiando a unos pocos. Incluso eso podría explicar también por qué algunos gobiernos han sido capaces de poder manejar
sus recursos naturales de una forma un poco más sostenible, digámoslo así. Y bueno, ya para entrar en materia de daño ambiental, me gustaría recapitular, me gustaría mencionar que en los últimos 150 años se han acentuado gravemente, ¿no? Que también se ha visto influenciado por la cantidad de personas que vivimos en el planeta. Y esto es, bueno, voy a mencionar 5 grandes causas que bien tienen que ver con los daños, que fueron compartidas a través de la Plataforma Intergubernamental de la Ciencia y Política sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos el año pasado, en el cual se enlista en primer lugar, pues, el cambio en el uso de la tierra y del mar. En este caso ha sido el 66% de los ecosistemas que han sido modificados, o sea, más de la mitad, más de la mitad. Este tipo de cambio de uso de suelo se ha hecho para abastecer ciudades, para instalar sistemas agrícolas, aeroportuarios, bueno, no sé, diferentes, ¿no? La segunda causa es la sobreexplotación directa de los organismos vivos, la cual nos ha llevado a la puesta en peligro de extinción a más de 1 millón de especies, que incluso son las que conocemos, ni siquiera se están contemplando las especies que pudieron haber ya extinguidose y que pues, los humanos no conocimos. En tercer lugar está el ya mentado, el cambio climático, que si bien no está en el primer lugar, es importante, puesto que se define en gran manera por el aumento de los gases de efecto invernadero, los cuales han procurado, o bueno, han aumentado la temperatura en un 0.7 grados centígrados en promedio. Esto quiere decir que en algunos lugares puede que sea menor, pero en algunos otros el aumento de la temperatura puede ser mucho mayor. En cuarto lugar está la contaminación por la industria del plástico, que se ha multiplicado por 10 en los últimos años y que además ha generado zonas muertas porque aunado a los desechos de las plantas industriales, a los fertilizantes y plaguicidas que se deslizan a ciertos lugares por medio del suelo, han generado estas llamadas zonas muertas e islas de basura que contemplan un territorio similar al de Reino Unido. O sea, es increíble, ¿no? Es muchísima basura, son zonas que ya no se pueden habitar porque no es posible la vida. Y en quinto lugar, que si bien no son las únicas, son las más importantes, son las especies exóticas invasoras. Estas si bien han sido, que pueden haber sido trasladadas de manera natural, la mayoría de estas han sido trasladadas de manera antropogénica, es decir, por parte de los humanos. Entonces, esto ha generado un desequilibrio ecológico brutal, aumentando en un nivel de un 70% de estas especies exóticas en los lugares en donde vieron que no tenían un depredador natural y que tampoco tenían, y que más bien tenían un espacio óptimo para su desarrollo y crecieron muchísimo. Y las especies nativas obviamente se vieron desplazadas y que ahora su reducción se ha visto en un 20%. Este tipo de actividades que se han visto por parte de la actividad humana, si bien pudieron haber sido por querer ayudar o por querer decir, bueno, tengo mi pececito en mi pecera y ahora ya no lo quiero, lo voy a poner en el río, que además ni siquiera es de agua dulce. Entonces, eso ha permitido, o eso ha hecho que las especies exóticas hayan crecido muchísimo, y no solamente en México, en diferentes partes del mundo. Y bueno, así podemos enlistar muchísimas más, pero es obvio, o bueno, más bien es importante reconocer que estas 5 que les mencioné son importantes. Muchísimas gracias, Gladys. Y bien, en nuestros comentarios nos pregunta Antonio Rendón. Si el problema es el sistema, entonces se está autocondenando, es decir, si a niveles nacionales o empresariales no es posible excederse del sistema, mucho menos a nivel personal o nacional. Gladys, ¿qué opinas al respecto?
¿Podrías repetirme la pregunta? Es que no la entendí muy bien. Creo que intenta decir que si este sistema se está autocondenando. Y si es Claro, así, ¿por qué? claro, sí, es algo que digamos, no es fácil ver, o bueno, sí es fácil ver, pero no es fácil aceptar, porque estas personas que tienen el poder o que tienen la capacidad de destruir y sobreexplotar diferentes recursos naturales están viendo la posibilidad de hacer expediciones al espacio e irse a vivir allá. O sea, a ellos no les interesa prácticamente esto. El hecho de que obtengan ganancias en cortos plazos de tiempo y a costa de la sociedad misma y de los recursos naturales, puede crecer. O sea, es obviamente que sí provoca un crecimiento, sin embargo, es un crecimiento que se va deconstruyendo, que cuando llega al tope de que ya no puede seguir subsistiendo y que tampoco puede ser sostenible por sí mismo, eh, decrece y llega a un punto en el que ya no tiene retorno y que obviamente ya no va a ser posible seguir, seguir alimentando ese tipo de. Gracias, Gladys. Bien, tenemos otra pregunta. ¿Cuál es su técnica en la vida diaria para difundir información entre sus conocidos? En lo personal, me es muy difícil transmitir la información y que sea comprendida. Esta pregunta es de Ann Ramos. Gandhi, ¿podría responderla, por favor? Claro. Mira, primero que nada, pues estamos, como estoy diciendo, o sea, no es de todo el mal este sistema, o sea, obviamente tiene consecuencias ambientales, pero sin embargo es el sistema que más tecnología, porque es una necesidad crear tecnología para el sistema, porque obviamente ya no les vuelvo a repetir, pero es una necesidad producir. Y si quieres producir, necesariamente necesitas aumentar tu capacidad tecnológica. Entonces, en este momento, con este sistema de producción, ha habido un aumento de la tecnología brutal a tal grado de que en este momento, en el siglo XXI, somos la sociedad que más mejora, que mejores tecnologías ha tenido. Y una de ellas es la ventaja de las redes sociales. Y en las redes sociales yo he difundido con mis compañeros con WhatsApp. A muchos no les importa porque sí hay una indiferencia por parte de los compañeros, pero hay muchos que sí. Y prueba de ello es que aquí estamos reunidos y tú nos estás viendo. O sea, prueba de ello es que en este momento creamos una mesa de diálogo para poner y proponer. A lo mejor eres de Chapingo, a lo mejor no eres de Chapingo, pero a lo mejor estás estudiando una carrera y tú desde tu punto de vista puedes ver el panorama completo. Porque hay una historia, que de seguro muchos de ustedes ya se la saben, muchos ciegos estaban tentando el elefante y cada uno daba su opinión de acuerdo a la parte que ellos tocaban, ¿no? Entonces, cuando ellos se comunicaron, o sea, uno estaba tocando la trompa y decía, no, es rasposo, es como un lavatrastes, ¿no? Y a otro estaba viendo la pata, dice, no, esto es como un árbol gigante, y otro estaba viendo la cola, no, están locos ustedes, esto es como una serpiente, ¿no? Bueno, que ni siquiera sabían que era una serpiente. Pero ya cuando se comunicaron entre todos ellos, ya pudieron ver el panorama completo, ya pudieron ver cuál era el problema, cuál era el elefante. Así nosotros, yo estudio ingeniería en economía agrícola, los compañeros Gladys y Javier estudian recursos naturales y desde la perspectiva también, desde lo tecnológico, desde los de ciencias políticas, de diferentes carreras, podríamos ver un panorama completo. Entonces, desde esa perspectiva, es muy, muy importante estas mesas de diálogo. Y, por ejemplo, si es que las personas se dejan antes de la pandemia,
iba a las reuniones y estábamos hablando como amigos, pues, o sea, oye, ¿qué opinas del cambio climático? ¿Crees que realmente sea un problema? ¿Tú qué ves desde tu perspectiva? Y así se va divulgando la información. Antes de que no existiera la imprenta, la única forma de transmitir conocimiento era hablándolo, era comunicándolo, era chismeándolo, en otras palabras. O sea, era hablar con las personas. Y sí, o sea, y a ti que me estás viendo, o sea, esa es la mejor estrategia. Decía Sartre, bueno, ya me estoy metiendo en otros temas, pero decía Sartre que la mejor manera de comunicar la filosofía era hablando. Y esa podría ser la manera de comunicar esta información. Gracias. Gracias, Gandhi, por tu aportación. Y bien, continuando un poquito con los temas que tenemos para esta mesa de diálogo, ahora nos vamos a enfocar en cuáles son esas soluciones ante estas problemáticas que nos han mencionado cada uno de ustedes. Me gustaría que Javier empezara a responder esta parte, por favor. Bueno, pues yo creo que la cantidad de soluciones son infinitas. Sin embargo, yo creo que en el momento histórico que estamos viviendo por la pandemia y en el momento que estamos viviendo como sociedad en general, creo que debemos ser coherentes con lo que pensamos y exigir a las autoridades competentes ciertos cambios estructurales. No en el modelo económico, porque pensar que vamos a cambiar el modelo económico pues es un sueño, ¿no? Es algo inalcanzable, pero sí creo que hay como soluciones concretas y bueno, yo tomé algunas ideas que creo pueden ayudar y de las que estoy convencido sí son algunas soluciones muy pertinentes. Una es eliminar los subsidios a los combustibles fósiles, no solo para el consumidor final, sino en general en toda la cadena productiva se deben eliminar los subsidios. Y creo que algo que habría muy bien en ese momento es el impuesto a la riqueza. En México tenemos un 10% acumulando el 90% de la riqueza del país y creo que un impuesto a la riqueza en este momento serviría no solo para reducir desigualdades entre los que más tienen y los que menos tienen, sino también como una forma de hacer frente a la crisis ambiental que tenemos. Otra solución que tengo anotada son políticas públicas pensadas en la redistribución de la riqueza. No necesariamente, con eso no necesariamente quiero decir que tengamos millones de programas sociales beneficiando a todo el mundo. Yo no creo que los programas sociales sean una forma de solución de la crisis ambiental, sino creo que tenemos que pensar en políticas públicas que ayuden a revertir la pobreza y la desigualdad social, pero también sean una fuente innovadora de solución al cambio global que vivimos. Por ejemplo, una política pública fundamental es el pago de emisiones de carbono. No sé si lo conozcan los que nos están viendo, pero este sistema se basa básicamente en que las empresas compren en la bolsa de valores bonos verdes y que ese dinero sea enviado a quienes conservan el patrimonio natural. Eso, por ejemplo, es una política pública extraordinaria para que quienes contaminen, si lo quieren hacer, bueno, háganlo, pero que paguen por hacerlo y que ese dinero sea usado para la gente que está ayudando a conservar el patrimonio natural y que ese dinero, pues bueno, se utilice para programas de reforestación, de gobernanza hídrica, etcétera, ¿no? Para muchas cosas se puede usar ese dinero. Esa es una política pública pensada en reducir las desigualdades, porque al final de cuentas quien está pagando es quien tiene el capital privado para producir, pero ese dinero está siendo enviado directamente a la gente que está conservando el patrimonio biológico. Creo que en ese tipo de políticas públicas debemos pensar, en que ayuden a redistribuir la riqueza, pero que termine ese dinero realmente en quien está conservando el patrimonio natural. Otro apunte que tengo como una propuesta para reducir o hacer frente a las consecuencias ambientales que tenemos es
ese sí es un poco más retórica porque no existe ningún ejemplo a nivel global, pero es que el dinero que se destina a programas sociales sea empleado a quien produce de manera sostenible, pero no a los grandes productores, sino al pequeño productor de 1 hectárea, de 2 hectáreas, que en lugar de que se le pague también ese dinero a quien, por ejemplo, a quien recoge latas, que es un dinero, o son personas invisibles para la sociedad, pero si se le da ese dinero, se le da un incremento adicional a sus ingresos mensuales, lo va a hacer con mucho más entusiasmo y ya no van a ser pepenadores, sino van a ser trabajadores de la ecología, ¿no? Imagínense, tener a millones de personas que en este país se dedican a la pepena, que se les esté compensando por hacer un trabajo de separación. En este momento en México, esas personas son invisibles para imagínense si les compensamos por hacer eso, ¿no? Sería maravilloso. Y Muy esas bien. son básicamente como las ideas que tengo. Gracias, Javier. Bien, Gandhi, ¿cuáles crees tú que sean las soluciones? Mira, ya hoy, leyendo a muchos teóricos y de economía ambiental, pues hacen todo un listado. Y de hecho lo voy a leer rápido. Es energía renovable, renaturalización y protección de zonas ambientales, hidrógeno verde como combustible, eficiencia energética, economía circular, agricultura regenerativa, desplazar las industrias más contaminantes por industrias más productivas y limpias. Eso es lo que propone. Pero la propuesta es clara: satisfacer las necesidades de forma eficaz, eficiente y siendo verdaderamente amigables con el planeta. ¿Cómo se hace esto? Pues no hay más que desarrollando ciencia y tecnología. Es que me dicen, oye, sí, me gusta la idea de tener todos un auto eléctrico que son más eco-friendly y todo eso, pero no son asequibles para la sociedad. Y entonces le digo, sí, claro, porque hay que desarrollar ciencia y tecnología para producir eficaz y eficientemente para que estas tecnologías se vuelvan masivas, para que estas tecnologías las utilice la mayoría de la gente, que sea asequible estas tecnologías para la mayoría de las personas, pero siendo verdaderamente amigables con el planeta. Porque me dice, porque a lo mejor la electricidad para encender ese auto se hace con combustibles fósiles y termina siendo más contaminante que el auto en sí mismo. Otra cosa muy importante que quiero decirles es que de ser verdaderamente amigables con el planeta, es que en un futuro sí, tal vez nos cambiemos de autos de combustión interna a autos de eléctricos o a paneles solares. Pero en un futuro van a dejar de funcionar. ¿Y qué vamos a hacer con todos esos residuos? O sea, tenemos que hacer ciencia y tecnología para reciclar estos de forma adecuada. También, ok, nos vamos a cambiar de autos de combustión interna a autos eléctricos. Pero ¿qué vamos a hacer con todo ese desecho de autos de combustión interna que vamos a dejar atrás? Pues obviamente tenemos que buscar la manera de reciclarlos adecuadamente. Otra cosa me dicen, sí, me gusta, otro tema que es muy importante es la facilidad de cambios de industria en empresas, porque a lo mejor las empresas sí quieran pasarse a una industria menos contaminante, pero no saben si en el mercado va a haber clientes y ellos tienen que invertir sus costos fijos. Entonces, aquí hay que dar esa facilidad para que las empresas se pasen de una industria más contaminante a una industria menos contaminante. Y una de las propuestas que se da, pues es que está a discusión, menos impuestos a las empresas que trabajen de una forma más amigable con el planeta y más impuestos a las personas que trabajen con una forma menos amigable con el planeta.
Otra cosa que andaba diciendo un amigo, sí, me gustaría aplicar todo esto, los huertos y esto, pero no sé cómo. Entonces, por eso es que es importante desarrollar ciencia y tecnología con estas instituciones de tecnología y desarrollo, como lo que nos están viendo de la Universidad Autónoma de Chapingo y otras instituciones de investigación, que son muy, muy importantes porque de ahí van a salir las soluciones para que se distribuya en la sociedad. O sea, si bien no sabes, pues nosotros te vamos a asesorar, te vamos a dar esas herramientas para que tú puedas pasar a esa transición más fácilmente. Esas serían unas soluciones que planteo. Gracias. Gracias, Gandhi. Muy interesantes tus soluciones. Pero me gustaría que Gladys nos complementara un poquito en esta parte desde su enfoque de recursos naturales. Claro. Bueno, pues es obvio que a pesar de los grandes esfuerzos que se han hecho para convivir de manera sostenible con la naturaleza, difícilmente vamos a poder lograrlo con esta trayectoria que estamos teniendo. Entonces, es un tema sumamente complejo, claramente, porque no solamente involucra el hecho de cambiar el tipo de economía e incluso cambiar el tipo de economía, pues es completamente difícil, ¿no? Entonces, involucra diferentes tipos de situaciones por los que a nivel personal tenemos que hacernos, ¿no? Como el hecho de cómo nuestro paso individual está afectando los recursos naturales y la permanencia misma de nuestra especie. Y creo que esa es la base fundamental para poder migrar a una visión colectiva. Por otra parte, también es importante mencionar que es necesario el cambio de paradigmas, pero paradigmas reales. Con esto, y principalmente me gustaría enfocarme al hecho de redefinir nuestra capacidad de controlar la naturaleza, porque eso es lo que hemos estado viniendo haciendo. Nos hemos sentido superiores cuando realmente, y incluso hemos podido controlar por cierto periodo de tiempo la naturaleza. Sin embargo, esta vuelve a su punto natural, ¿no? Porque es así y porque funciona con millones de interacciones con diferentes elementos, con diferentes seres vivos, lo cual nos hace parte o nos hace ver incluso pues la situación que hoy nos acontece, pues obviamente no estaba prevista. Entonces es necesario hacernos ese tipo de cuestionamientos. Por otra parte, pensar que la naturaleza no tiene un comportamiento lineal. La hemos estado analizando de esta manera y que si bien ha funcionado, hoy en día pues ya no es viable seguirla viendo así, puesto que se ha separado en partes para analizarla y después se vuelve a unir, o sea, y en este punto se pierden muchas interacciones y relaciones que se llevan a cabo dentro del mismo sistema y que no se están contemplando. Entonces, solo así yo pienso que podemos tener un verdadero planteamiento de cuáles son los problemas a resolver y sobre todo establecer prioridades. Eso es todo. Gracias, Gladys. Y bien, Javier, ¿tú qué piensas? ¿Cuáles son las posibles soluciones que nosotros podemos tener? Me mencionaste, ¿verdad? Sí. Bueno, aunque me gustaría que primero Ivana nos diera su punto de vista y ya continuar ahorita con una pregunta que tengo preparada para ti. Ok, sí. Yo pienso que es una lucha multidisciplinaria. Todos tenemos pues la misma meta, ¿no? Que sea la producción sostenible, creo yo.
pero sí se tendría, yo empezaría primero que nada desde la educación, enseñarle a los niños, ¿no?, la importancia del medio ambiente, que hay que proteger el medio ambiente, no solo para mí, sino para el siguiente y para mis hijos y para los que tengan que venir. Yo empezaría desde el modelo educativo mexicano y después obviamente el aspecto económico, mencionaba Javier lo de los bonos verdes, me parece eso también padrísimo, estas nuevas ideas que viene trayendo el Banco de México en conjunto con otros bancos. También es fundamental empezar a premiar a quien sí protege el medio ambiente. Como decía también Gandhi, me pareció genial la idea también de ponerle menos impuestos a quien proteja el medio ambiente, recompensar, también mencionaba Javier por ahí, a quien vaya por la calle y esté haciendo una labor ecológica. Sin embargo, sí tener cuidado obviamente con ese tipo de políticas, porque luego se prestan a que otra vez las grandes empresas quieran agarrar por ahí y recompensarse ellos mismos. Pero sí es una lucha completamente multidisciplinaria. También, por ejemplo, el aspecto social, a mí me hubiera encantado alguien de sociología en esta mesa, lo pensé hasta ahorita, pero hubiera sido padrísimo también escuchar el punto de vista de alguien de sociología rural, no, porque también es muy complicado. Puede ser una acción que sí sea viable para una clase socioeconómica tal, pero no para la otra. Entonces también hay que tomar mucho en cuenta el punto de vista socioeconómico para poder llegar todas estas ideas, englobarlas en una sola y realizarlas, ¿no? Con esta esperanza de llegar a la meta que tanto añoramos, tanto deseamos. Mencionaba un profesor mío que si no cuidamos al medio ambiente es como hipotecar nuestro país sabiendo que no vamos a poderla pagar. No vamos a poder pagar esa hipoteca nunca. Y bueno, eso le va a tocar a las generaciones después. Pero ¿por qué después si podemos empezar desde ahorita, no? También yo, obviamente, desde mi trinchera, que es la económica, me gustaría que más economistas se interesasen en la economía ecológica, que tiene el planteamiento muy fuerte sobre la sostenibilidad, también la ambiental, pero creo que la ecológica rescata puntos más importantes de lo que es los recursos, digamos, renovables y toda esta parte de la sostenibilidad que creo yo que es la importante. Entonces sí pienso que sería lograrlo con un conjunto de políticas que estén trabajando a la vez, a la par, y obviamente en el aspecto del modo de producción, yo pensaría que sí en algún punto, ojalá se pueda cambiar el modo de producción, porque es obviamente el capitalismo acérrimo el que nos llevó a este punto, pero bueno, como diría también Marx por ahí, no podemos saltárnoslo, tenemos que pasarlo y bueno, en eso estamos y ojalá lleguemos pronto. Y esa es mi participación, gracias. Gracias, Ivana, muy interesante tu aportación. Y pues, ¿qué les parece si contestamos algunas preguntas de los comentarios que nos han dejado a través de Facebook? Bueno, Antonio Rendón nos pregunta, actualmente existen muchos métodos sostenibles de producción. ¿Por qué creen ustedes que no se propagan si no son realizados? Me gustaría que Javier nos contestara. Por favor. Bien, yo creo que esos métodos sostenibles de producción no son rentables, decías la palabra, no son rentables o algo así, perdón. Ok. Yo creo que no son sostenibles. Evidentemente, primero que no estamos hablando de producción agrícola por el número de terreno que se necesita para satisfacer la demanda agropecuaria, ¿no? Creo que el número de tierra es insostenible solo desde allí, del número de territorio que se tiene que utilizar para hacer la producción. Segundo, por la cantidad de agua que se requiere para producir. Tercero, por el volumen de agroquímicos que se emplean en estos sistemas de producción, si estamos hablando de sistemas de producción agrícola. Pero si hablamos de otro pues producción como industrial, pues evidentemente estamos hablando del volumen de agua que se utiliza para hacer esos procesos, para el procesamiento, etcétera.
y creo que no son sostenibles el volumen de recursos naturales que se emplean para ello. No tanto por el tipo de tecnología que emplean o no, porque podemos ver empresas sumamente tecnológicas y de avanzada, pero que aún así el volumen de recursos naturales que utilizan para su producción es sumamente alto. Entonces creo que el primero que tienen que hacer es reducir. No son sostenibles porque el volumen que se emplea de recursos naturales es sumamente alto y que obviamente eso pone en riesgo los recursos naturales para las generaciones futuras. Si nos queremos, si queremos utilizar todos los recursos naturales en este momento para satisfacer la demanda actual, obviamente eso es sumamente insostenible y no podemos garantizar que las futuras generaciones tengan esos recursos naturales en calidad y en cantidad. Gracias, Javier. Bueno, nos pregunta Diego Chapingo. ¿Cuál sería para ustedes una vía de concientización acerca de la sobreexplotación de recursos, como jóvenes próximos a salir al campo laboral? No solo a la sociedad, sino a la parte empresarial, que ya está posicionada en un sistema totalmente capitalista, inconsciente, controlado por una élite privilegiada que no le importa la sustentabilidad. Gandhi, ¿podría responder a esta pregunta, por favor? Sí, claro. Mira, como ya habíamos dicho y definido, o sea, nosotros siempre vamos a tener necesidades y vamos a querer satisfacer esas necesidades más y mejor, ocupando el menor número de energía. O sea, y esto tiene, o sea, es que, como dice Iván, como dicen todos ustedes, y me parece muy correcto, estas respuestas son multidisciplinarias. O sea, yo he leído un poco de antropología porque la antropología y la psicología influyen mucho en la economía, sin embargo, no soy experto, pero el humano siempre, desde el principio de las cavernas, necesitaba obtener energía sin gastar la que ya tenía. O sea, por eso es que nuestro cerebro es flojo por naturaleza. Entonces, eso ha venido haciendo diferentes contratos sociales a los que Marx le llama modos de producción, hasta que llegamos a este punto, ¿no? Donde las empresas necesitan, y esa es naturaleza del capitalismo, acumulación, producción de plusvalía, producción de mercancías, acumulación de capital, ¿no? Entonces aquí lo que dice, ¿me puede repetir su nombre? Lo que dice... Diego Chapingo. Lo que dice Diego Chapingo es de que las empresas van a, ¿cómo concientizar a las empresas que no están viendo por el medio ambiente? Pues claro que no están viendo por el medio ambiente, porque el mismo sistema obliga a producir pese a las consecuencias que haya, porque lo que quiero yo es maximizar mi ganancia, maximizar lo que tengo para obtener la mayor retribución posible. Entonces, en este momento, pues, algo que me pareció muy importante que he leído en otros libros es la concientización de las grandes masas. ¿Y cómo se hace eso? Llegamos a lo mismo. Estas charlas, haciendo publicidad atractiva, concientizando o haciendo asesoría, concientizando de que todo lo que estamos viendo ahora, o sea, de que si en 10 años no cambiamos nuestros modos de consumo, nuestros hábitos de consumo, pues vamos a llegar a un país, a un planeta inhabitable. Eso es por un lado, eso es por las empresas. Pues es cuestión de concientizarlas. Me van a decir muchos de ustedes, es difícil, Gandhi, es difícil. Pues el trabajo hay que hacerlo, el trabajo hay que ir informando, cueste lo que cueste. Esa es una parte. Y por otra parte, empezar desde nuestra trinchera, pues
haciendo un poco más amigables. Si por ejemplo eres estudiante, si estás en mecatrónica, si estás en fitotecnia, pues ir y estudiar. Ahora estás estudiando el doble, pues ahora estudia el triple, porque tú vas a dar esas soluciones el día de mañana, y si las empresas no te van a hacer caso, tú puedes empezar a hacer capital, porque el capitalismo no es de todo malo, hacer capital desde una forma sustentable. Si bien estas grandes corporaciones no van a cambiar porque obviamente no les interesa, pues obviamente desde tu trinchera puedes empezar haciendo el cambio, que es un poco más complicado y te vas a esforzar el triple, sí, sí te vas a esforzar el triple, pero poco a poco se va a hacer el cambio. Ese es mi punto de vista. Gracias, Gandhi. Continuando con las preguntas, nos vuelve a preguntar Diego Chapingo. Para ustedes, ¿cuáles serían las alternativas para producir más a menor costo, con un enfoque sustentable a largo plazo en un mercado supercompetitivo que cada día exige más y a precios bajos? Gladys, ¿podrías responder, por favor? Sí, claro. Fíjate que eso para mí o sea, tenemos que cambiar esa mentalidad, porque el hecho no es tanto de producir más, sino producir mejor, ¿sabes? Y distribuir, porque o sea, las estadísticas están en que mucha de la producción de la alimentación, que es pues la básica, digamos, para nuestra existencia, no llega a los puntos más, a los puntos que deberían estar llegando. O sea, no existe esos niveles de distribución, de localización, y que por lo tanto se está desperdiciando una tercera parte de todo lo que se está produciendo, además de que no solo lo que se está produciendo es para la alimentación humana. O sea, me refiero a que no necesariamente tenemos que pensar en que tenemos que maximizar la producción, porque incluso eso va, o sea, eso va contra la naturaleza de la naturaleza. Quiero decir que la naturaleza funciona, si la economía que actualmente tenemos funciona maximizando las ganancias y reduciendo los costos, la naturaleza funciona, funciona de manera totalmente contraria. O sea, no puedes realizar eso, porque es lo que hemos estado viniendo haciendo y hoy ya no es sostenible, o sea, no es rentable y tampoco es viable para la propia sobrevivencia de nosotros como seres humanos, como especie. Porque incluso cuando decimos que el mundo se va a acabar o lo que sea, pues en realidad de quienes estamos hablando es de nosotros mismos, ¿no? Entonces, lo que yo propondría es incentivar y apoyar las economías locales. O sea, nuestro objetivo no deben ser bueno, sí, en un punto los monopolios y eso, pero creo que deberíamos también abrir la posibilidad a las economías locales, ya que estas nos llevan a una mejor distribución, como es lo que necesitamos hoy en día, y también nos puede ayudar bastante a la reducción del desperdicio de alimentos en este caso, ¿no? Así es, Gladys. Gandhi, ¿quieres comentar algo? Esa pregunta que hizo Diego Chapingo es muy, muy interesante. Obviamente, todas las respuestas tienen múltiples dimensiones, pero yo voy a responder desde el punto de vista económico. Mira, muchas veces, y hablando hace como una semana y media, estaba hablando en un conservatorio con chicos de Perú, y tienen un problema muy similar al nuestro. Ellos producen demasiada papa, pero aún así que producen papa, ellos importan papa. Y es lo mismo con México. O sea, un montón de familias, yo estoy haciendo hice una gráfica también para ellos, y el 65% de la agricultura es familiar, y muchas de ellas producen maíz. Sin embargo, aún así que se produce maíz en México, importamos maíz. Y el maíz producido de acá, que tiene mucho más calidad, de hecho en un estudio que estaba leyendo con el doctor Axayaca, o sea, la calidad, o sea, de la proteína que tiene un maíz criollo,
a un maíz que se viene de Estados Unidos, pues no hay comparación. Sin embargo, el maíz mexicano tiene un precio súper bajo. ¿Por qué? Porque se trae con mayor producción maíz de Estados Unidos, consumimos maíz de Estados Unidos, que es de peor calidad, y el maíz criollo, el maíz de México, porque hay diferentes variedades, el maíz lo desplazamos. Entonces, esto en un mercado de oferta y demanda, pues obviamente, pues vamos a consumir el maíz más barato. Y estamos desplazando el maíz que debe tener mucho más calidad, pero lo estamos desplazando. Entonces el precio baja y los productores pues ya no es rentable. En vez de producir maíz, pues prefieren comprarlo. Y eso es una cadena económica. ¿Qué solución podríamos dar? Por eso es que estoy diciendo esto de la concientización y andar haciendo estas mesas de diálogo y que nos oigan demasiados. O sea, necesitamos concientizar a la población de que consuma el maíz local, o sea, que consuma el maíz que tiene más calidad. O sea, vamos a entrar al juego del capitalismo, hacerle publicidad, hacer marketing. Entonces, pero ya no marketing para esas empresas de Monsanto que contaminan ojo que no estoy hablando en contra de todos los productos mejorados genéticamente, no, solamente de ciertas empresas. Pero en vez de hacerle publicidad a ese maíz, pues vamos a hacerle publicidad a nuestro maíz, que aparte de que tiene más calidad, apoyamos a los productores locales y así esos productores al tener más dinero, ellos van a consumir y entre más consuma, más la economía aumenta. Y además sus métodos de producción no son tan dañinos al medio ambiente como si lo fueran los cultivos de monocultivo de las grandes empresas. Entonces hay muchos beneficios, pero es cuestión de concientizar a la población, hacer estas mesas de diálogo. Yo estoy ahí y el que se deja, yo le platico y eso hasta que se canse, pues, porque eso es la verdadera filosofía, dijera Paul Sarsbury. Bueno, esa sería mi opinión. Gracias. Gracias, Gandhi. Continuamos con las preguntas. Y Carlos Aquino López nos dice, ¿en verdad el valor del pago por copia de carbono es considerable como para realizar programas de reforestación, conservación, proyectos productivos, etcétera? Así como lo comentó el ingeniero. ¿Cuál es el pago por cada tonelada de copia de carbono? Yo creo que esta pregunta nos la debe responder Javier. Sí, actualmente, bueno, para el 2019 el precio por tonelada de carbono era de $3 aproximadamente, pero en el mercado mexicano se está pagando un poquito menos y recordemos que en México apenas estamos en un sistema piloto para ver cómo va a funcionar esto y desafortunadamente no se está implementando de la manera más apropiada como nos gustaría a muchos, ¿no? Porque está favoreciendo a ciertos grupos empresariales para que sean ellos quienes estén comprando los bonos verdes cuando se podría estar beneficiando quizás a empresas más pequeñas que le apuesten realmente por la transición ecológica. Y en este momento el dinero no está siendo redistribuido directamente a las comunidades, sino que está yendo a través de instituciones como CONAFOR o Labio. Entonces, creo que en este momento el sistema que tenemos en México es un sistema piloto y está algo como $2.95 por tonelada de carbono en pie. Acuérdense que es carbono en pie. Entonces, eso también nos limita en cuanto a qué ecosistemas podemos tener, que se les pueda compensar, con lo cual nos dejaría al 65% del PERA, porque recuerden que en el norte y centro del país tenemos zonas áridas y semiáridas, entonces estamos excluyendo ya allí a una parte y también mucho carbono que se está capturando en el suelo, pero desafortunadamente en este momento, así como está el sistema en México,
no está contemplando a estas comunidades. Entonces creo que es mejorable muchísimo, pero sí tenemos que ser un poquito más cuidadosos. Y solo quisiera hacer un pequeño comentario respecto a lo que se estaban como propuestas, que era compensar a las empresas que son más responsables con el medio ambiente. A mí sí me da un poco de miedo este asunto porque tenemos mucho pseudoambientalismo, que son empresas que te dicen que son verdes, que hacen procesos limpios, etcétera, pero la realidad es que no lo son, o muchas empresas que están vendiendo como productos amigables con el medio ambiente cuando realmente no lo son. Entonces creo que tenemos que ser muy cuidadosos en ese aspecto, de que sea un proceso realmente limpio y no se esté jugando al pseudoambientalismo. Solo eso. Muchísimas gracias, Javier. Muy interesante tu participación. Y yo creo que eso se relaciona con la siguiente pregunta que nos dejaron, que nos la realiza Armando Ram, que dice así: ¿qué opinan de las empresas privadas en las bolsas de valores en el mundo que ya crearon un índice verde, ESG? Ivana, ¿nos podrías ayudar con esa respuesta, por favor? Gracias. Pues primero mandarle un saludo al profe, al maestro Armando. Y después es importantísimo este tipo de índices, que se llama, ¿cómo me decías? ESG, que creo que tiene que ver con la inversión, la parte de la inversión y si la inversión es sustentable. Me parece importantísimo porque desde ahí empieza y desde ahí podemos empezar con que las empresas, obviamente las privadas, les guste o comiencen a ver importante la parte de la sostenibilidad. Entonces es muy importante, otra vez, considero yo, que se comiencen a realizar este tipo de índices, porque además, no sé si la información sea pública, pero si la información es pública, que debería de serlo, también el consumidor, particularmente el consumidor final, tiene una manera de saber qué tanto X o Y empresa está verdaderamente dándole importancia, la importancia que se merece esta parte de la sostenibilidad. Entonces, yo considero importantísimo que se creen este tipo de acciones y además hay que comenzarlas a reproducir a pequeña escala, no solo a gran escala como es esta parte del ESG, sino también a pequeña escala, pero bueno, la pregunta es si yo lo considero, si se considera, yo al menos personalmente considero importante y fundamental y es uno de los aspectos donde se debería empezar y qué bueno que ya se está empezando. Gracias. Gracias, Ivana. No sé si alguno de los demás ponentes guste complementar la respuesta, si no, continuamos. Bueno, pues ya para finalizar, quiero agradecer a nuestros ponentes, a Gladys, a Javier, a Ivana y a Gandhi, por hacer posible esta mesa de diálogo en la que hemos abarcado temas demasiado interesantes, donde nos damos cuenta de que nuestra labor como seres humanos, como próximos ingenieros agrónomos o egresados ingenieros agrónomos, tenemos una labor muy importante. Y me gustaría saber cuál es su opinión final acerca de esta mesa, empezando por Gladys, por favor, ya para concluir. Claro, pues estos espacios, la verdad, son realmente importantes. Creo que en específico en pues aprendimos muchísimo, expresamos diferentes tipos de vista y en la mayoría pues coincidimos en que necesita haber un cambio y que obviamente si bien es necesario que lleguen hasta los gobiernos y los sectores de tomas de decisiones, pues es importante también empezar por uno mismo, por una misma, modificando en gran parte y en gran manera por los hábitos de consumo que tenemos, que muchas veces no satisfacen necesidades como tal, sino más bien comodidades. Y creo que esa es una buena manera de poder contribuir a ese cambio que necesitamos. Pues muchas gracias también a las otras personas que estuvieron aquí compartiendo, a las personas que nos estuvieron viendo y a las que interactuaron también.
Pues ha sido un placer estar con ustedes. Gracias. Gracias, Gladys, a ti por acompañarnos. Javier. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. También creo que aprendí muchísimo en este panel de ustedes. Y bueno, yo creo que como manera de conclusión, creo que debemos ser mucho más responsables con nuestras decisiones individuales, pero también exigir a los tomadores de decisiones, a los políticos, a quienes hacen las políticas públicas, que hagan políticas basadas en el bien común, no solo basados que solo beneficien a un porcentaje mínimo de la población, sino que realmente ayuden a reducir desigualdades y a combatir al cambio global que estamos viviendo. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias, Javier, por haber aceptado nuestra invitación. Ivana, te cedo la palabra. Gracias, pues yo al igual que los demás agradezco el espacio, agradezco que me hayan tomado en cuenta. Me encanta poder compartir mi opinión y me gusta aún más escuchar la de los demás. La diversidad de opiniones siempre genera riqueza en el conocimiento y también puede incluso cambiar nuestra forma de ver las cosas, porque a veces nos falta información, como mencionaba Gandhi, esta parte de lo del elefante, ¿no? Que cada quien dice su cosa, pero ya cuando todos juntamos nuestras opiniones, pues puede crecer algo muy padre y algo muy bueno. Entonces agradezco una vez más, ojalá se realicen más mesas con compañeros de otras carreras, ¿no? También la parte ganadera sería interesante, la parte de la irrigación, de todas las carreras de Chapingo, ¿no? Sería muy interesante conocer su punto de vista también de este o de otros temas. Entonces, bueno, yo cierro diciendo que ojalá que en México pronto hayan instituciones políticas y económicas inclusivas, que haya una verdadera democracia y que la educación se mejore para que el pueblo pueda saber que se tiene que hacer un cambio, tiene que haber sostenibilidad en el modo de producción. Y bueno, eso es todo. Agradezco una vez más y muchas gracias. Gracias, Ivana, por tu participación. Y pues finalmente, Gandhi, te cedo la palabra. Gracias, Leo. Sí, yo creo que estamos todos convencidos de que tenemos que cambiar el modo de que satisfacemos nuestras necesidades, o sea, el modo global. Igual desde la trinchera económica, siempre lo digo, o sea, es importante escuchar a otras opiniones, y ya sean académicas o no académicas, porque muchas veces confundimos academia con educación, pero no, muchas personas en la que estamos trabajando con campesinos, muchas veces saben más que nosotros, ¿no? Y tienen más valores que nosotros. Entonces, es ver todo el panorama completo y abrir mesas de diálogo con otras carreras de Chapingo, con otras carreras de otras universidades y con personas más experimentadas en este ámbito. Tal vez no tengan una carrera, pero han trabajado en este ámbito, ¿no? Desde la trinchera, pues es económica, pues, negocios rentables económicamente, siendo verdaderamente ecológicos, verdaderamente amigables con el planeta. Porque ya lo decía Javier, muchas personas se visten con este velo de yo soy amigable y responsable con el planeta, pero cuando vemos por debajo del agua, debajo de la lona, pues vemos que no son así, ¿no? Por eso es que hay que tener controles rigurosos, hacer metodologías, y ahí sí influimos mucho nosotros, las universidades, las instituciones, que de una manera académica vamos a tener que realmente catalogar si está yendo hacia un futuro ecológico o solamente lo está haciendo para tener más ventas, ¿no? Y por último, pues les agradezco mucho, les agradezco tanto a Gladys, Ivana, a Javier, a Leo por ser la moderadora. Me lamenta mucho que Sara no haya podido estar, también la aprecio mucho, y gracias a todos los televidentes, a todos los que nos vieron. Y sí, es
es hacer más diálogos como estos. Muchas gracias. Gracias, Gandhi. Y pues sí, como asociación pretendemos seguir fomentando este tipo de eventos, de este tipo de mesas de diálogo. Y sí, es una muy buena idea la que nos da Ivana de incluir a otros departamentos dentro de la universidad y a lo mejor ir avanzando poco a poco hasta llegar con otro tipo de personas, tal vez que ya están hasta en instancias gubernamentales o en alguna área de políticas o diferentes ramas que nos puedan ayudar a seguir enriqueciendo nuestro conocimiento. Nuevamente les agradezco, sin ustedes esto no hubiera sido posible. Agradezco a las personas que interactuaron con nosotros siguiendo esta transmisión y pues queden en espera de más mesas. Les agradezco en nombre de IAS Chapingo, de IAS México, y recuerden, tenemos que pensar global para actuar local. Gracias.